Está preprogramado, yo creo que tuve que modificar toda mi programación del sistema. Lo cual es bueno, hasta cierto punto para ustedes. ¿No tan bueno? Pero bueno, quiere hacer algo. Hay que hacer todo, ¿no? Toda la pega, todo lo que haya programado. Cambiar un montón de actividades por otras, en otros tiempos, de otras formas. ¿Y cuándo lo avisaron? Yo igual tenía un plan B, si me da más un plan B, como de cero. Pero hoy día en la mañana me comentaron que la orden de compra ya está, creo que ya está avisada a esta hora. Así que prontamente vamos a contar con esta. Prontamente también van a estar preparando el suelo, que luego nosotros tenemos que entrar con el suelo preparado para poder hacer la holladura, hacer los rollitos en cada espacio, hacer normal con la plantación, etc. E instalar las plantas, esa es la meta. Bien, al menos eso tenemos que asegurar. Hay algo que no me gusta, que es hacer establecimiento a raíz de duda. Como la mayoría de los frutales caducos, va a ser a raíz de duda. Uno puede comprarlas en contenedor, como bolsita. Pero siempre es mejor el contenido a raíz de duda. Sí, creo que es mucho más fácil la planta. Ahora espacio. La cantidad de plantas que puede transportar un camión cambia harto. Si es a raíz del nudo, a través del paquete de plantas, cuando vienen en el contenedor, ocupa mucho más espacio eso que viene en el contenedor. Bueno, entonces en principio ya tendríamos humo blanco por ese lado, lo cual me pone contento porque para ustedes va a ser una experiencia, yo creo, interesante, por decirlo así. Instalar un viñedo o participar de ello, creo que les va a dejar hartas enseñanzas. Lo otro es que, como bien saben, tenemos muy pocas plantas para realizar efectivamente la poda. Por lo tanto, si diría que quisiéramos podar las plantas que hay en Pirque acá, yo creo que sería una planta cada 3 alumnos, más o menos. O sea, la relación es poco favorable para la ejecución misma de la poda. Yo creo que de verdad la experiencia de mutilar una planta es importante. Okay, para que sepan cómo se siente lo complejo y no complejo que es la vez. Y para ello estamos gestionando una salida de terreno. Sería ir a Terra Mate, muy probablemente, a podar vides para nidificación. Bueno, también altera un poco el panorama, porque yo había planificado uva de mesa primero antes que uva para nidificación. Cambiar un poco el panorama. Igual no es terrible tampoco, pero bueno, son cambios, ¿no? Así que la meta del práctico del día de hoy es que ya nos empecemos a preparar para eso. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar un poco acerca de la poda, vamos a diagramar cómo sería una poda y vamos a ir al huerto a ver cómo sería la poda eventualmente si tuviésemos que trabajar el día mismo. ¿Ya? Esa es la meta del día. Así que vamos a partir por algo que quizás no, en principio no lo van a asociar directamente a la poda. Y vamos a hablar un poquito de la espaldera. El sistema de conducción, como lo veíamos anteriormente, el que más se utiliza, al menos para la uva para vinificación, es la espaldera. La espaldera puede ser alta, puede ser baja, puede ser simple, puede ser doble. En ese sentido, nos vamos a quedar con este ejemplo, que es una espaldera de altura X ahora mismo, pero doble, significa que las plantas tienen 2 bracitos. Y necesitamos reconocer algunas estructuras de este sistema de conducción. Aquí un poquito bajo, pero no importa. ¿Espaldera doble? En este caso sí, ese ejemplo es de una espaldera doble. Lo que vemos acá son postes que conocemos como centrales. Los centrales, o bien el espacio comprendido entre un poste y otro, o entre un central y otro, ¿se acuerdan cómo lo llamamos?
Un claro. Iba a decir ventana, nada que ver. Un claro es el espacio entonces que tenemos entre un poste y otro. ¿Vale? Los claros en un viñedo tienen un espacio definido que está de acuerdo con el marco de plantación y la resistencia mecánica que se espera, dada una carga. Otra cosa que vamos a observar en la espaldera es la existencia de ese alambre, que lo vamos a llamar alambre frutal. El alambre frutal es un alambre acerado de alta resistencia mecánica que cumple la función de soporte, el sostén mecánico de la producción. Sobre ese descansan las plantas. Y ya que estamos hablando de alambres, más arriba vienen otro par de alambres, que vienen en pareja, que son alambres móviles, ¿vale? Los vamos a llevar. Y estos alambres móviles permiten que los brotes de la vid permanezcan verticales. En una espaldera, el follaje debe formar una especie de muralla. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿vale? Que exista una especie de pared de hojas, una muralla fotosintética. Acá no hay un adentro y afuera, es un plano. ¿Ya? Eso es importante que traten de internalizarlo al menos por ahora. Si nos vamos hacia los extremos de una hilera, es posible identificar un poste, normalmente algo más robusto, que habitualmente se encuentra inclinado. Y ese poste, que se encuentra uno al inicio y uno al final de cada hilera, se conoce como cabezal. Normalmente los cabezales están inclinados porque el peso que se genera durante la temporada, el peso sobre el alambre frutal, si el poste estuviese así vertical, tendería, claro, exactamente, a tener menor resistencia. En cambio, si está así, se genera tracción y es más difícil que se tuerza el palo, se quiebre. Para darle un poquito más de resistencia. ¿Profe? ¿Y qué representa ese círculo de...? Vamos al tiro. Lo que le da sujeción a todo el sistema en los extremos es eso ahí que conocemos como ancla. Las anclas, hay varios formatos de ancla, en realidad no nos vamos a meter mucho en eso, pueden ser pollos de concreto, pueden ser sistemas que como que se enredan en el suelo, lo vamos a ver un poquito después. Es lo que le da la sujeción definitiva en los extremos al sistema de la espaldera. ¿Vale? Entonces, por hilera vamos a tener dos cabezales, dos anclas, un alambre frutal y normalmente dos pares de alambres móviles. ¿Sí? ¿Claro con esa estructura? Vamos a ponernos de acuerdo porque son puntos de referencia en realidad que necesitamos. Ya, teniendo esto en cuenta, y considerando que la primera labor de la que tenemos que hablar es la poda, quiero hacer una pregunta, a ver si se me ocurre la respuesta. ¿Por qué habitualmente la poda se hace durante el receso invernal? ¿Cuál es la lógica de eso?
Aquí elegimos los meses de receso precisamente para hacer la poda. Anoche está la planta, ¿Por qué le generaría un estrés? porque teníamos modo productivo, así que lo podamos cuando está en modo producción y ahí estaría la planta como no para producir grandes vallas. O sea, si le hago heridas, cuando la planta tiene flujo activo de savia, quizá la cicatrizzazione es más rápida. Pero va a gastar la energía en sanarse. Y lo que Pero buscamos. tiene energía disponible, está haciendo fotosíntesis, ¿no? Pero se va a estresar. ¿Y por qué no se estresa ahora cuando le hago heridas? Porque la savia está concentrada en la parte baja. Yo no diría que en realidad tiene que ver con el estrés. Porque la verdad ustedes la pueden dañar y no les generan estrés, la verdad. Le generan daño, literalmente, y eso tiene otras consecuencias, ¿no? Yo creo que es por el hecho de que la planta sabe dónde dirigir los nutrientes de la raíz. Entonces, si está cortada, dice como ya hace falta más fruto. O en el caso de que si la corta ya en verano, estaría la energía destinada a recuperar el tanque. Yo creo que va por ahí. Yo creo que tiene que ver más bien con un balance como de energía. Porque recuerden que las plantas caducas brotan durante la temporada primaveral gracias a las reservas que tenían. En otras palabras, si yo no podo, o puedo muy tarde una vez ya iniciada la brotación, la planta ya va a haber gastado una buena cantidad de energía y reserva en hacer brotar un montón de yemas inútiles, yemas que en realidad no me servían. ¿Me entiendes? La planta tiene una capacidad limitada para guardar reservas. Recuerden que hasta que la hoja no está completamente extendida, con los estomas maduros, no es capaz de hacer fotosíntesis. Entonces, durante mucho rato, la planta subsiste gracias a los ahorros que tenía. Entonces, la idea es que, por un lado, al hacer la poda invernal, es decir, cuando está en receso, aprovechemos de optimizar o permitir la optimización a esa vid respecto a sus reservas. Y por otro lado, hay algo no menor que tiene que ver con la forma en la que la vid se desarrolla. La vid es una planta rastrera, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Es una planta rastrera? Bueno, como buena planta rastrera, presenta un crecimiento fundamentalmente acrotónico. ¿Saben lo que significa eso? Lo tienen que haber visto en morfo y seguro en frutales. Creo que no. Si saben lo que significa acrotónico. Y en la forma en la que crece la vid. Crece, cae. Es como procumbente, cuando sube y cae, eso es procumbencia. No, la acrotonía tiene que ver con la tendencia a que aquellas partes de la planta más distales o más apicales, si se quiere, son las que brotan. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si piensan de nuevo en que la vid es rastrera, la forma en la que se hace más exitosa la vid es alejándose de sí mismo, del centro. Mientras más puede abarcar, más luz es capaz de captar. Más posibilidades tiene eventualmente de subirse en algo incluso. Eso significa que las yemas que brotan en la parte más distal inhiben la rotación de las yemas más basales. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo fue lo que dijo? ¿Cuál qué? Lo último de ahora. Que las yemas apicales, cuando brotan, tienden a inhibir la brotación del material más basal. Por eso generalmente trabajamos con sistemas con un número muy acotado de yemas. Sí, yo voy a borrar ese diagrama del sistema de conducción. Si me está sacando una foto, es el instante. ¿No? Sí. No. Bueno. Pero el último término que quizás no
tan trascendental, Ah, no. a esto le llamamos rienda. Pues, Que en el fondo son los alambres que conectan el cabezal con el ancla. bueno, ¿qué dice? ¿Bien? Riendas. Ah, No. Parece cualquier cosa. Ya. Vamos entonces. Riendor. Me sorprendí de mi momento, ¿no? No, estaba viendo cómo lo escribían. Riendo. Sí, está bien. ¿Cómo le escribiste vos? Riendo. Ricos. No, era pensé que lo escribí así. Otra cosa que tenía que preguntarles respecto de la boda es que hay varios objetivos detrás de la boda, ¿cierto? Entendemos que existe una boda productiva y es donde ajustamos el número de yemas, precisamente donde va a ocurrir la producción. ¿Sí? ¿Todo bueno con eso? Vale, ¿qué otro tipo de boda existe? De rejuvenecimiento. Tenemos que la planta no es que envejezca por los años, sino que en realidad cuando va envejeciendo, de no es productivo es porque se va alejando del centro de la planta. ¿Sí? No tenemos que cortar a veces madera vieja para procurar renovar ese centro o espacio de producción. ¿Qué más? La poda productiva. Perfecto. La poda de formación, que es una poda donde lo que hacemos es generar la estructura productiva que hay en la planta. Sea una espaldera simple, doble, parrón, lo que sea, todo tuvo una poda previa, una poda donde estructuramos la planta. Sí, súper. ¿Qué más? ¿Existe alguna otra? La renovación del mundo. No, renovación o rejuvenecimiento. Entonces la poda productiva, poda de formación y la poda de rejuvenecimiento. Bien, tenemos esas tres como aristas de la poda. Nosotros vamos a centrarnos ahora en este punto, principalmente en la poda de producción. ¿Ya? Y en la poda, en el fondo, en la que nosotros vamos a estar regenerando los centros de producción. Hay dos formas, o dos grandes formas de ver la poda. Poda corta o apitonada y la poda larga. Vamos a partir por aquí. Vamos a hacer un dibujito rápidamente. Esto es Artback. Vamos a encontrar, si vamos ahora al huerto, vamos a encontrar algo parecido a eso. Encontrar la planta en cuyos brazos hay pitones de la temporada anterior y sobre esos pitones de la temporada anterior hay sarmientos, ¿cierto? Cada uno de esos sarmientos tiene yemas, esas yemas son eventualmente las yemas productivas. Sarmiento 1, sarmiento 2 y esto replíquenlo n veces de acuerdo con la cantidad de pitones que tenga la planta, que varía, por supuesto, dependiendo del tamaño de la planta. La idea de una poda productiva, una poda corta productiva, es poder volver a generar el mismo centro productivo, es decir, un pitón. Recuerden, un pitón, ¿cuántas yemas tiene? 3. No, 3 dicen por acá. no, eran 2. Eran 2. Sí, eran 2. 2. Perfecto. Ajustamos siempre entonces que un pitón debiese tener 2 yemas. Si ustedes encuentran ese material y tienen que renovar allí un centro productivo, ¿con qué sarmiento? Este es el orden de razonamiento. ¿Con cuál de los dos sarmientos se quedan? ¿Sarmiento 1 o sarmiento 2? El 1. Este es el 2. Ese es el 1. ¿Cuál eligen? ¿Con cuál se quedan? ¿El 1? El 2. El 2 dicen por allá. ¿Por qué te quedarías con el 2? ¿Nos corta? Se queda más centro de la... ¿Nos corta de... ¿cómo se llama? A la altura. No, olvida que no puedes seguir rayando para arriba. Ah, ok. Da igual. Ponle 30 nudos a cada una por parejo también. Ah, Quizás la 2 porque está más cerca del centro. ¿Ok?
que está más al centro. La que está más al centro. Ok, perfecto. Acá no olviden que hay un punto de referencia que considerar. Yo les dije que no hay adentro, o sea, no hay adentro ni afuera. Supone que esto es un plano. Pero sí hay arriba y abajo. Nuestro punto cero es el alambre frutal. La idea es que en la medida en la que nosotros vayamos podando la planta, no nos alejemos tanto del alambre. ¿Bien? Por lo tanto, siempre debiese pensar en conservar el sarmiento más basal. Es decir, el que está más pegadito, más cerca al alambre o al brazo, lo que quieran ver como punto de referencia. Por lo tanto, el primer corte, al momento de ejecutar la poda, debes hacer buscando eliminar el sarmiento más distal, que está más distanciado de la base. ¿Sí? Bueno, nos quedamos con el sarmiento 2. Ahora, ¿qué debiésemos cortar? ¿O qué debiésemos hacer? Dejar 2 yemas. Entonces, contamos de abajo hacia arriba, 1, 2, cortamos, y ahí está. Listo. Y armamos el nuevo pitón. ¿Vale? Es sencillo. Los pitones entre sí están distanciados, eso se estableció hace mucho tiempo, son centros productivos fijos. Voy a emular esto acá, para que vean cómo tendría que ser esto en primavera. Nos quedó este pedacito así, y armamos el pitón ahí, ¿cierto? Una yemita, otra yemita. Eventualmente, esto en la fase de brotación va a generar 2 brotes, cada uno con sus hojitas. Si esas yemas eran fértiles, encontraremos entonces también algunos racimos. Recuerden que por brote podíamos tener desde 0 a 3 racimos. Podría ser brotes completamente infértiles o muy fértiles con 3 racimos. Listo, y repliquen, insisto, eso por cada uno de los centros productivos. Que distancias entre sí debiesen conservar como entre 10 a 15 centímetros. Un puño más o menos de distancia. ¿Vale? Próximo año vamos a haber cosechado eso, van a haber caído las hojas, serán nuevos sarmientos, seguiremos el mismo criterio. Nos quedaremos con el sarmiento más basal, eliminamos el otro, 2 yemas y listo. Y así, uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. Profe, pero cuando la yema está muy cerca del pitón no afecta en nada. Por ejemplo, cuando cortamos el pitón, ¿verdad? Le dejamos 2 yemas. Si la yema es la de más abajito, queda muy cerca del... Ya, sí, esas cosas igual las vamos a ver en terreno. Es súper importante lo que mencionas. Todo corte, toda herida en la planta implica un cono de desecación. Siempre, siempre a todo nivel. Salvo que sea algo herbáceo, que ahí en realidad no es un cono como tal, sino que es como una especie de moneda. Una desecación más recta. ¿Ya? Porque el tejido tiene la misma edad, tiene la misma consistencia, funciona de otra manera. Pero cuando es madera, existe un cono de desecación. Si tú el corte lo haces muy atrás, vas a afectar lo que está pegadito. En este caso, si lo dejas muy pegadito a la yema, vas a afectar la yema. ¿Bien? Por el brote que salga. Es como Claro, exactamente. Es la misma idea. La poda serviría cuando está en la etapa de quema amorosa. O ya hay otra así. A ver. Podas muy tardías, cuando ya empiezas con yema algodonosa, ya vas a notar o haber notado el efecto de desinhibición e inhibición correlativa de las yemas. Es decir, lo que parte brotando es lo más distal. Es decir, estas yemas, las más distales, las que están más lejos de la base, van a haberse desinhibido antes. La desinhibición de esas yemas, en el fondo, la brotación de esos nudos, inhibe, relativamente hacia abajo,
las yemas basales. Si te atrasas mucho y se te ocurre podar de pronto, la brotación de esto va a ser sumamente heterogénea y súper compleja, porque en el fondo la planta se había preparado para eso, allá arriba, hormonalmente hablando. ¿Cachai? Por eso generalmente nuestro tope, nuestro límite es que me gustaba. El tema algodonosa no por el tema de la inhibición necesariamente, sino porque es muy frágil. O sea, cuando la yema está muy gordita y es algodonosa, es decir, que cayeron las escamas, cualquier roce rompe el futuro brote. Entonces prefieres hacerlo así, con yema hinchada máxima. Entonces, ahora, podo antes o podo después, podo al inicio del invierno, al final del invierno, al inicio del receso, al final. Es relativo. Dependiendo de cuándo lo hagamos, la posibilidad de brotar antes o después de la planta va a ir variando. Si pongo muy temprano en la temporada, se caen las hojas y yo voy pum 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 y podo, eso puede influir en que la planta salga del receso más temprano. Hay menos puntos de inhibición dentro de la planta. Por tanto, sale del receso antes. Y viceversa. Si yo me atraso en la poda, los factores de inhibición en la planta, gracias fundamentalmente, es mucho mayor en concentración. Le cuesta más tiempo degradarse, o más bien inactivarse. Por tanto, una poda más tardía significa una brotación más tardía. No es un milagro, esta tema son como meses de diferencia. Son unas semanas, incluso un par de semanas podría ser un caso más extremo. Pero eso te permite a veces hacerle el quite al riesgo de heladas, de estas heladas primaverales. Si te sale el primer brotecito, te cae una helada, ¡pum! Si retrasa un poco la poda, la brotación también se retrasa, y quizás ocurre la helada cuando todavía el tejido no se suscribe. O sea, es algo que podemos hacer. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos, con la poda corta? Cuéntame. O sea, por ejemplo, como dijo bien por el tema climático, cuando se nombró el tema de la lluvia que iba a hacer eso, lo más seguro es que todos los productores de vino vayan a atrasar la cosa. No necesariamente, porque lluvia no implica, en este caso con el niño, helada necesariamente. No ha ocurrido, de hecho ha llovido y no ha habido heladas al día siguiente. En años anteriores hay una lluvia y la helada al día siguiente la sigue. Acá no, porque hay un tema de temperaturas que incluso en temperaturas más altas, que ha dificultado la ocurrencia de, o más bien la severidad de estos núcleos de aire frío. Normalmente la forma en la que ocurren las precipitaciones en Chile es porque vienen núcleos de aire frío desde la zona sur y avanzan y se van debilitando. Acá no, pues acá viene otra corriente desde el oeste, debilitando el anticiclón del Pacífico, haciendo las temperaturas del océano sean más altas. Entonces la isoterma es más cálida a la altura de la que ocurren las precipitaciones de agua. Es un año ocultado más. Pero habitualmente sí tendríamos esa precaución. Si sabemos que va a ser muy lluvioso sin el niño, tendríamos la precaución de poder quizá un poco más. No solo en el caso de agua para la vinificación, sino que por parejo al menos en la viticultura. ¿Temprano o más tarde? Más tarde. Ah, ya, ya. Más tarde. Para evitar las heladas como de salida de invierno. Ventajas de la poda corta, es rápida. La decisión de corte es el orden que les dije yo. Sarmiento con salvo, pum, corto. Y dentro de ese sarmiento, cuento las llevas, pum, corto, chao, de todo. Y viene alguien atrás pintando las heridas. No hay que hacer amarras, no hay que pensar mucho, porque los centros de producción, los pitones crecen uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, sobre otro, entonces están definidos. Muy bien. Es como rígida. ¿Bien? En el caso de marrón, ¿se puede hacer igual con la torta? Sí, también puede. En general no se estira tanto, pero con un tema de ocupación de espacio. Es más fácil podar largo o mediano, o con cargadores, pero mediano en un parrón. Pero tiene que ver como con la distribución de esos centros de producción. Acá está pegadito al brazo. Entonces el parrón le va a costar más tiempo quizás cubrir. Y me interesa cubrir rápido.
La desventaja que yo diría que tiene es la baja renovación de madera. Son siempre los mismos centros productivos creciendo reitero, uno sobre otro. Y esta baja renovación de madera tiende a envejecer la planta. Envejecer no en edad, reitero. Una planta envejecida, una planta que produce lejos de su centro. Y las espalderas tienen una altura máxima. No crecen indeterminadamente hacia arriba. Y si se pasan de la altura, yo tengo que cortar. Una altura promedio rondará los 2 metros, 2,3 metros, diría yo máximo. No más que eso. Y el problema de que si mis pitones salen muy arriba, es decir, he hecho este procedimiento de poda tantas veces que el siguiente sarmiento me dio otro pitón acá, y otro acá, y otro acá, y otro acá, y tengo como 30 centímetros de madera improductiva. ¿Cómo vuelvo atrás? Porque son 30 centímetros de espacio que no tiene follaje. Por tanto, no hay producción. ¿Cómo volvemos atrás? Hacia el brazo. Vale. El problema es que no es tan sencillo. Porque dependemos de que aparezca un chupón. Podría ser también yema y con una yema más atrás, alrededor. es una alternativa. Una opción es que, por eso generalmente es para cubrir espacios de madera muerta, más que como para renovar. Sirve, pero no es como la mejor opción. Funciona. Voy a decir, vamos un segundito. Puede pasar que tenemos que renovar este espacio, ¿ya? Pero justo tengo que hacer un chupón por acá. Lo que su compañero dice es que yo podría bien eliminar ahí, ¿sabes? Con todo eso, y este lo ajusto, lo corto un poquito y lo extiendo acá. Y armo como un brazo sobre brazo. Eso sí se puede hacer. Y si llegase a funcionar, incluso me da el pie para poder sacarle un pedazo a esa madera vieja. No, están recomendables. Por eso digo que si llegamos tarde a hacerlo, es mala idea. Toda herida grande es una herida insolucionable. Como entonces que yo llego y corto la madera a la mitad donde está el línea azul, ¿significa de que no va a morir la planta? ¿O no? No te caché la pregunta. Si yo corto a la mitad el... A la altura del alambre, dice el... Ah, si la decapitas así acá. Ahí Sí. muere la planta. O sea, te echaste la planta productivamente por 2 años más o menos. Ah, pero vuelve a... Eventualmente podría. Profe, Sí. ¿y hay manera de estimular que saque chupones? Haciendo lo que dice tu compañero. Ya, pero... No, pero yo digo sin tener que decapitarla. No. ¿No hay Salen, manera? Simplemente. Ah, ya. Y siempre salen, igual hay que estar eliminando. Ah, ya. El tema es el ojo, el momento en el que lo hacemos y qué chupón elegimos. No es tan fácil, esa parte es medio complicada. Lidiar con huertos más envejecidos es lidiar con un montón de malas decisiones del pasado. Sí. Esa es la verdad. Entonces, cuando no hacemos renovaciones oportunas, pasa eso, que decía tú, necesitas como tirar acá te va a quedar un brazo, un espacio vacío increíble, que no te sirve, y va a tener que generar un sobrebrazo, que no es lo óptimo, pero funciona. ¿Ya? Hacerle cualquier herida grande, reitero, a la planta artificial. ¿Y el laberinto se puede injertar? 125. Por supuesto, pero ¿qué intentaría algo? Claro, ¿se podría injertar en la madera que ya no produce? No. Ah, ¿ya? No, sí, pero tiene muy mal éxito. Muy mal ¿No hay una éxito. foto donde se ve? Como Ni te digo. si se podría llegar a lograr. Ah, está sí, Porque 125. tenía un porcentaje de logro. Sí, por supuesto, cuando tienes diferencias muy grandes en términos de edad de desarrollo de la planta, el rendimiento de eso es bajo, es bajito, cuesta mucho que prenda. Por eso uno cuando hace injertos trata de que los diámetros sean más o menos similares. ¿Cachai? Como esa es tu dificultad, normalmente. ¿Alguna otra pregunta? Pero te venden a 150, pues, weón. Barato como 3. Ya, chao con la boda.
Ah, claro, sí. Exacto. Vamos a la Igual, matriz si completa, si la pues, veis hoy día ahí, avísame. Ah, sí, también te voy a Dale avisar. play. Sí, obvio. Si existe una poda corta, comprenderán que existe una poda larga, No. que se basa o basa su producción más bien en centros productivos llamados cargadores. Acá la historia es más o menos similar, solo que la planta tiene que haber sido pensada de otra forma. Puede ser también una espaldera, simple o doble. Solo que acá sus bracitos son mucho más cortos. Si vamos ahora, en invierno, vamos a encontrar y para fines del ejemplo, yo creo que con 5 sarmientos está bien. Sarmiento 1, 2, 3, sarmiento 4. Asuman que es la misma dimensión para todos. Ujú. Esto que está acá es un sarmiento, es un cargador de la temporada Pasa. anterior. Eso que está allí es el brazo. Y bueno, esto evidentemente son los sarmientos que produjeron durante la temporada justo anterior. Por tanto, tienen la misma edad que los sarmientos del ejemplo anterior. Si tienen ese material, tienen que volver a hacer un cargador de 5 yemas, en este caso, como en este ejemplo. ¿Qué cosa cortarían? En otras palabras, ¿con qué sarmiento o sarmientos se quedan para volver a hacer un cargador? O sea, no sé si está correcto. ¿Los demás al centro? Creo que los primeros dos de acá son los mejores. ¿Vos cogerías acá? Sí, o sea, para dejar. Vale. Tú cortarías aquí. Sí. ¿Ok? ¿Alguien opina distinto? O sea, sí que son cortos. Son de 5 yemas. Es decir, para hacerlo. Yo creo que quizás siguiendo el nombre, o más lejano. ¿Cuál saco o cuál dejo? Dejando los dos últimos. Los dos últimos están acá. Yo los dos más cercanos. Yo necesito un solo sarmiento. Uno del ¿Para qué centro. voy a dejarlo? El más No, el cercano. más cercano al brazo, ¿Cuál es el más cercano al centro de la planta? el 5. El 5, ¿cierto? Por tanto, el primer corte será allí. Y el segundo corte, el de ajuste del árbol. Cuentan 1, 2, 3, 4, 5. Pum, chao. Y allí regeneraron un cargador. Cargador y pitón tienen la misma edad. Un año. Si esto lo llevamos a lo que pasaría en primavera, como lo hicimos en el ejemplo anterior, quedaría ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Quedaría más o menos así. Cada una de esas yemitas eventualmente brotará. Tendrán sus hojitas. Y si es que esas yemas, cada una de esas había inducido y luego diferenciado, tendremos frutita. Ahora van a decir, ¿hay más producción? No, en realidad no, porque si dejábamos más pitones, era lo mismo. Al final es como para ejemplificar, no puedo hacerle fruta solo a uno. Los cargadores son de 4 a 10 yemas, ¿no? Máximo 12, sí.
¿En qué afectaría ese transporte? Buen punto. Vamos a llegar a eso en un cachito porque tengo que explicarles otra cosita. Ya, en el caso anterior, para poder renovar, era medio complicado, ¿cierto? Sí. Para el siguiente invierno, si yo hice esto, ¿qué debería hacer acá? Lo mismo, el mismo criterio, ¿verdad? Me quedo con el más cercano al centro, saco lo demás, ajusto, bien. Acá no voy a estar subiendo sobre el alambre, pero sí me voy a estar desplazando en lo horizontal, ¿cierto? Me voy a ir alejando del centro de la planta, pero horizontalmente. Existe algo que se llama poda mixta o pitón cargador. Es un sistema que lo que hace es un poco combinar lo que conversamos recién del pitón con lo que estábamos hablando ahora de la poda larga. Este sistema de poda mixta implica que nosotros tenemos que dejar un sistema de renovación. Vamos a dibujarlo como por acá separado para poder comparar luego. En ese caso, si ustedes van al huerto, van a encontrar esto mismo, así, 4, 5, pongámosle 6 a lo mismo. Pero adicionalmente, van a encontrar eso. En términos de la poda mixta, lo que se busca es aumentar la tasa de renovación de madera y retrasar el envejecimiento de la planta. ¿Qué harían acá? Pensamos que todo eso tiene su llenita, papi. Etcétera, 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 etcétera. Profe, era retrasar el envejecimiento de la planta ahí. Aumentar la tasa de renovación de madera. Gracias. Cuando tenemos este tipo de sistemas, la idea es que yo al momento de podar elimino todo el cargador completo, el cargador de la temporada anterior. Completo. Chao, se va. Y a partir de los 2 sarmientos que había en el pitón, vuelvo a armar un cargador y vuelvo a armar otro pitón. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, y vuelvo a contar aquí 1, 2. ¿Qué me queda? Voy a dibujarlo al otro lado. Me quedaría el pitoncito que quedó con 5 o 6 yemas así, ¿no? Y me quedó el pitón ahí. Ah, exótico. Luego, en esa yema va a haber producción. De esos 2 sarmientos, yo voy a dejar un sarmiento para regenerar el pitón y otro para el cargador. Siempre me olvido del cargador de la temporada anterior, a diferencia de este que era como a seca toda la vida. Es un sistema que es bastante más efectivo en términos de disminuir o retrasar el envejecimiento de la planta. Pero que tiene que ser planificado de antes. No es como que se me ocurrió ahora empezar a dejarle pitones, siempre tuvo que haber sido pensado así. Uno parte con un pitón en cada lado, una temporada de formación, luego arma el cargador, luego elimina el cargador y con el pitón nuevamente vuelve a hacer una y otra vez la regeneración del cargador y de un nuevo pitón. Es bastante eficiente. Entonces, claro, en algún punto puede que esto igual envejezca y lo va a hacer desplazando muy lentamente hacia en la horizontal, alejándonos del centro y hacia arriba también. No obstante, esta configuración permite una rotación mayor de chupones.
por tanto mayores probabilidades también de volver aún más atrás a un muy bajo costo en heridas. La poda larga y mixta, entonces tiene como ventaja una mayor renovación de madera, la mixta por sobre todo. Y en general son menos heridas, muchas menos heridas. Son menos cortes, lo que tenemos que hacer. Menos cortes significa no solo menos tiempo de operación de la tijera, sino también menos tiempo en la pintada de la yema, o sea, de las heridas. Lo único malo de las largas, sea poda larga o mixta, es que hay que amarrar. O sea, igual, un poquito más de rato aquí. Se puede semi-automatizar aquello, en todo caso. Pregunta, Puchines, hasta acá. Vamos a poder. En la mixta, en la poda mixta, entonces después empezarían a salir nuevos continentes. ¿Sí? Es así, ¿no? Esto, cuando brote, va a generar un brote ahí, otro aquí, otro acá, ahí, ahí y allá. ¿Cierto? La producción va a estar acá, pero esto, uno de estos sarmientos lo voy a usar como cargador y el otro lo voy a dejar cortito a 2 yemas para renovar el pitón. Y así constantemente sobre el pitón renovamos la madera. El pitón no se usa para producir en este caso, solamente para renovar. Sistema un poquito más sofisticado, pero que es bastante fácil de implementar. Ahora debo responder la pregunta que hizo su compañero hace un ratito, que ¿qué es mejor? ¿Dejar más largos los cargadores, más cortos? Pero al final yo necesito cumplir con cierta cuota de fruta. Mientras más largo es el cargador, más brotes puede tener. ¿Sí? Pero mientras más largo es el cargador, más difícil es lograr una rotación homogénea. Recuerden que la vid sigue siendo acrotónica. Por tanto, la capacidad de los brotes iniciales de inhibir la rotación de las yemas más basales existe igual, aun cuando el cargador esté horizontal. Así que es idealmente no muy largos, ya no más de 10 yemas. Profe, y la desventaja de la poda larga era que igual entre más yemas no te iban a ser fértiles, ¿o No, de hecho así? es una forma a través de la cual nosotros lidiamos con la infertilidad basal. No lo hemos conversado todavía, lo vamos a ver mañana. Pero claro, dependiendo de la variedad de la condición, estás a veces forzada a elegir la poda larga. En cualquiera de sus modalidades, no lo mismo, porque las yemas basales no tienen fruta. Entonces, si podas apitonado, te quedas con yemas que no tienen fruta. No lograron inducirse. Por lo tanto, sí existe el forzado a poda larga. Y en algunas ocasiones, cuando tenemos problemas de que las yemas brotan muy poquito en un cargador, tenemos opción de acortar ese cargador, y cuando ya no lo podemos acortar, porque en realidad afecta negativamente la capacidad productiva, cuando sale el primer brote, que es el brote puntero, que es el que suele generar la inhibición, podemos eliminar ese brote puntero. ¿Ya? O podemos bien capar también la yema por medio incluso, para favorecer una rotación más homogénea. Son varias técnicas que uno puede utilizar. Pero ¿Cuál es la ventaja de la poda larga? la ventaja de la poda larga son menos heridas en la planta y mayor renovación de madera. Esa es como la gran ventaja. La desventaja es que tienen que amarrar el pelo. Y que bueno, tiene el riesgo de mutaciones de los pitones. ¿Seguro? No es tan perfecto como en el caso de los pitones, que habitualmente sí brotan más los días. Eso. La pitonada sería que hay muy poca producción en la valla. ¿Cómo? Si usamos menos yemas, es mejor fruta. Si dejas menos yemas por centro productivo, lo más probable es que la rotación sea súper homogénea. Los dos brotes salgan al tiro. Si dejas más yemas, por ejemplo, el caso del cargador, es probable que dentro de esas yemas no te broten todas al tiro, incluso el mismo brote.
Pregunta, ¿qué desventaja le ven a ustedes dejar en una poda pitonada, una poda corta, 3 yemas? O yo podría decir, ya por pitón le dejo otro brotecito al final, otra yema. Significa un par de racimos. Pero el sombreamiento a la yema Bien. abajo. Fundamentalmente porque las 2 yemas, o 2 yemas sí o sí van a quedar creciendo al mismo eje. Por tanto va a haber competencia. Competencia por luz, vamos a tener problemas de ventilación y vamos a tener sobreproducción muy probablemente. La planta no fue establecida para tener esa cantidad de carga. Eso es importante también considerar. Y no se vuelvan ambiciosos. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Hasta acá. Ahora vamos a ir al huerto porque necesito que aterricemos todo lo que hemos conversado en algunas redes. Ya habíamos venido anteriormente, sin embargo, ahora que sabemos un poquito más, vamos a repasar lo que vimos en el laboratorio hace un rato. Vamos a partir de allá para acá. ¿Cómo se llaman esos? Esa estructura triangular construida con alambre que va hacia el suelo. Riendas. Lo que está enterrado y que no somos capaces de ver es el ancla. Hay varios sistemas de anclaje. Como les decía, podía ser un pollo de concreto que se entierra, o bien hay anclas que uno martilla y que tienen un sistema de clavos que van saliendo del ancla en la medida en la que se va enterrando y se van como... Claro, exactamente, en la medida en la que salen se van como enroscando en el suelo y eso genera la resistencia mecánica suficiente para poder soportar el peso de la producción que está sobre este alambre. Un alambre acerado, estos son alambres galvanizados, son una resistencia mecánica mucho menor. ¿Este alambre acerado cómo se llamaba? ¿El de abajo? Sí, ¿Alambre frutal? Alambre frutal. Perfecto, el alambre frutal, que es el que, recordemos, soporta o sustenta la producción y todo el peso del viñedo. Bien, acá un juego, una parejita de alambres. Son los alambres móviles, el primer par de alambres móviles. El segundo par. La idea de estos alambres es que el follaje pase por el medio, nosotros los apretamos un poquito y mantiene el follaje vertical. Recuerden que la vid naturalmente tiende a no ser vertical hacia arriba, se arrastra. Ya dicho eso, entonces, es nuestra manera de lidiar con esa condición natural. Finalmente, solo para recordarles, acá nunca en una espaldera hablamos de hacia adentro o hacia afuera, porque en rigor se forma un plano, va un brote pegadito al lado del otro. ¿Ya? De ahí la importancia, insisto, de si dejamos pitones, sea un pitón con 2 yemas y no con más. Vale, necesito que por favor se acerquen, observen los sarmientos, peguen una miradita. Y por favor pónganle atención. Profe, ¿aquí se unieron las dos plantas? Ah, sí, es un mugrón, es un acodo subterráneo. Ah, ya. Fíjense que bajo la yema latente hay una línea negra. Esa línea negra es la cicatriz de abscisión, es donde iba unido el pecíolo de la hoja. Obsérvenlo por favor, convénganse que están ahí. ¿Cómo se dijo? Algo de... Traten de... ¿Dónde? Ese es rojo, ¿no? Lo que está ahí es rojo. Eso es uno. Estoy entre esto es rojo o Esa línea, Como esa línea negra. Donde iba Sí, yo antes la entendí hoja. negro también, pero no sé. negro, no rojo. Ah, No sé, voy a esperar a que el profe Esa línea muestre. me había dicho que se iba. ah, ya, entonces pues sí, eso es Es como una sonrisa debajo de eso. una sonrisa. ¿Será este? Una línea negra nomás que no está la hoja. Ah, donde estaba la hoja debe ser debajo, entonces esa línea, Esa sí, claro, esa eso. línea negra. Claro, esto entonces. Ah, ya era más. ¿Cómo se llama? La yema pronta o yema latente. La yema Me pillaste. ¿Cómo era que se llama? la planta latente. Ya. La cicatrización de la ¿Todos hoja. pudieron identificar la cicatriz de abscisión? Creo. Sí, esa línea negra es lo que está por debajo de la yema. ¿Todos de acuerdo? Pero estén súper claros con eso. Porque ese es nuestro punto de referencia para definir si contamos o no contamos la yema al momento de podar. Vamos a tomar como ejemplo esto. Este es el pitón de la temporada anterior, ¿correcto?
tiene 2 sarmientos, ¿cuál deberíamos dejar? No vamos. Este, ¿cierto? Entonces en teoría deberíamos hacer un corte acá. Ok, hacemos el corte ahí. Pero eso está cruzando como al medio, debería ser el otro, ¿no? ¿Cómo? Eso está más al medio. ¿Cuál está más al medio? El medio es este. Permiso, ¿O no? Acuérdate que todo va a crecer así. Acá no hay un adentro, un afuera, no un va hacia allá. Y todo te va a crecer así. Entonces me quedaría con esto. ¿Cómo cuento las yemas? Suena una perogrullada absurda, pero es complejo a veces. Si nosotros vemos que la yema está efectivamente en el sarmiento, la contamos. ¿Qué pasa con la yema basal? Hay una yema por acá atrás, creo. Ahí hay una yema. No la contamos. Si nosotros vemos la cicatriz de abscisión claramente expuesta sobre el sarmiento, contamos esa yema. Entonces, esta sería mi yema 1, yema 2 y el corte arriba. Bueno, pasa que a veces vemos yemas basales, por ejemplo, esa Hoy que no está veo allí, esta que está al otro lado acá, Ya. eventualmente por aquí en la base de los sarmientos, y podemos contabilizarla, y no deberíamos contabilizarla. Esa yema puede que brote como puede que no, pero no la contamos para fines de la poda. ¿Por qué? Porque Eso es no se un cuenta. tejido tremendamente, ¿cómo decirlo?, poco vascularizado comparado con lo que tenemos acá arriba. Esa yema apareció del primer nudo del brotecito, muy compactado, en una condición que probablemente no le permitió diferenciarse correctamente. Si trae frutas, va a traer un racimito mucho más pequeño, mucho menos poblado de bayas. Por eso siempre nos aseguramos que podemos ver la cicatriz de abscisión. Entonces, cuando les den la pauta de poda, les van a decir, dejen tantas yemas, X número de yemas. La única forma de contarlas correctamente es partiendo de que la primera yema es la primera a la que vemos sobre el sarmiento. Es decir, la primera a la que le vemos claramente la cicatriz de abscisión. ¿Sí? Y si cortamos, si yo hago esto con la tijera, me aproximo a la planta y hago eso, esa operación es irreversible. No tengo cómo volver atrás. No tengo cómo hacer que esto se vuelva a unir pese a que la embarré. No puedo hacerlo. Así de importante es ejecutar bien la poda. No es para asustarlos, en el fondo es para que entiendan que hay una responsabilidad importante al momento de meterle tijera. ¿Ya? Preguntas, chiquillos, hasta acá. Vamos a la penúltima hilera, rápidamente. ¿Cuál está menos muerto? Por favor, muerta. Sí, pero por ejemplo. Chiquillos, para fines prácticos sirven como demostración. Son plantas que están muertas en realidad, pero me sirve para poder mostrarles cómo era o cómo estaba pensada la poda en ese momento. La planta, como pueden ver, tiene la misma estructura, tiene un tronco, una corona pequeñita acá, y estas dos estructuras como muñoncitos son los brazos. Son brazos muy cortitos ni comparados con los que tienen atrás. Marco de plantación es exactamente el mismo. Acá se dejó un cargador por lado y, si fue posible, se dejó un pitón. Entonces la idea era que esto quedara amarrado aquí, cada una de estas yemitas brotase, diese fruta si correspondía, salían 2 brotes también acá, y siguiente temporada yo eliminaba esto, me quedaba con un cargador y armaba otro pitón. Y así una y otra vez, una temporada por sobre otra. Como ven, es bastante más caótica la aparición, hay muchos más restos de material que quedó, y eso es porque la vid tiende a chuponarse más en este sistema de poda. Pero en rigor no es un problema, de hecho podría ser hasta una ventaja, en la medida en la que nosotros pensamos como la necesidad de renovación. Esto es bastante útil, bastante rápido también. ¿En cuál se produce más? ¿O en ambos se puede producir lo mismo? No creo. No sé. ¿Ese sistema o este sistema? ¿Poda larga o poda corta? A la larga hay más producción, pues. La respuesta es Poda corta. cualquiera de las dos. Va a depender del número de yemas.
si las plantas ocupan, este es un cálculo rapidito, ocupan el mismo espacio, yo a esas plantas, a todas las que están podadas acá a pitón, se dejan 10 pitones. ¿Cuántas yemas tienen? Si cada planta tiene 20 10 o no. pitones, son 20 yemas. Los cargadores, en este caso, tenían 10 yemas cada uno. ¿Cuántas yemas tienen por planta? Si son 2 cargadores por planta, 40. 20. son 20. Pues. Pero tenían 10 y 10, ¿no? Sí, pues. Ah, y ¿Sí? 20. Entonces, en teoría, producen exactamente lo mismo. Y tiene sentido porque ocupan el mismo espacio, No dependerá del marco de plantación, ¿no? siempre. Pero tienen el mismo marco de plantación. No, O sea, pero me refiero a la. Porque no es lo mismo tener un cargador con, no sé, 1 metro de distancia entre plantas. no los, claro, por supuesto. Sí, pero acá es el mismo. Entonces, comparativamente, debiesen ser capaces de producir lo mismo. Si el problema es que cargadores de 10 yemas tienden a brotar no necesariamente de manera muy homogénea. Ya al menos acá en este caso teníamos ciertos sectores de esta hilera que era casi toda podada así, en cargador, en las que la brotación era heterogénea. Entonces igual depende del objetivo de vista, ¿no? Depende, no, depende de la variedad y la condición en la que esté esa variedad. En general uno trata de que los cargadores no tengan que ser tan largos. 8 yemas está súper bien. 10 yemas es como la cota alta. 12 yemas es un exceso, pero podría ser. Entonces aquí mi recomendación hubiese sido quizás juntar un poquito más las plantas, de que fuera 1,2 m, porque eso es lo que tienen, 1,2 m, hubiese sido 1 metro. El cargador un poquito más corto, ningún problema, más controlado también. Pero hubiese significado tener que colocar probablemente los centrales en distancias distintas, más cacho. Igual funciona así. Eso, ¿alguna otra pregunta, muchachos? La altura de donde se poda para no secar. Yo me pregunta, ¿las yemas se secan al poder podarlas muy cerca? Sí, pues, sí, eventualmente. Puede que no, porque acuérdate que es un cono. Entonces, en realidad, en profundidad, lo que yo afecto es la parte más central del sarmiento. ¿Ya? ¿Y cuál es la altura de poda? A uno deja algo así como 1,2 centímetros desde la yema hasta el corte. Un dedo. Como un dedo, más o menos. Ya uno de hacer. Sí, son dos. Y si el tamaño de lo que tengo que cortar es más grande, tengo que dejar más. Proporcional a eso. Okay. Ahora, me imagino que han podado antes, ¿o no? Sí. Ya. Espero que no hayan olvidado que hay una forma correcta de podar o realizar el corte. ¿En bisel? ¿En Más bisel? allá del bisel, Ah. porque es importante el bisel hasta cierto punto. El tema es que si yo voy a hacer un corte y el corte queda recto así, eso no es recomendable porque se acumula humedad, la humedad dificulta el cierre de la herida y eso permite que entren hongos. Hay cierto grupito de hongos que afecta negativamente la vida de la planta. Por eso a veces decimos que en bisel. Okay. Sin embargo, hay una forma de hacer el corte. No es lo mismo hacerlo así que hacerlo así. Claro, cacharon? sí. La hoja Tiene que quedar. apunta hacia la planta. Lo que sale de la planta es apretado por este como bracito, que es un soporte, un sistema para firmar el corte nada más, para darle estabilidad a la hoja. Si lo hacemos al revés, va a cortar igual, pero va a haber dañar. apretado el tejido. Entonces genera un daño extra que probablemente hace que el cono sea aún más grande. Por eso uno evita eso y corta siempre así. También ideal poder hacer la desinfección de las herramientas antes de empezar el proceso y cuando cambiamos de cuartel especialmente, ¿ya? Porque hay un montón de enfermedades que, fundamentalmente hongos, que en el caso de las vías se transmiten por las heridas de poda, ¿ya? Así que eso también para tener en consideración. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguna cosa adicional que necesiten que revisemos? ¿Claro entonces con la visualización de las yemas válidas? Sí. Eso me quería como asegurar que les quedara clarito. Bien, si no hay dudas, preguntas ni consultas, nos vamos de vuelta al laboratorio.
a la poda larga y la poda corta, en su combinación con lo que sería la poda mixta, que muchas veces la escogida, por lo que comentaba que tiene como ventaja. No olviden que es importante no solo la oportunidad de poda, es decir, el momento en que lo hacemos, sino que también el amarre de lo que dejamos, especialmente estamos hablando de poda larga. Si dejamos los cargadores sin amarrar, va a ocurrir algo que es tremendamente negativo para el desarrollo productivo. Recuerden la crotonía de la vid. Si no amarro los cargadores en la horizontal, ¿qué es lo que va a brotar? En ese cargador que yo deje para arriba, lo más distal, lo más apical, Sí. siendo lo basal absolutamente inhibido. Y eso no es conveniente. La reducción es la clave acá, pues, ese es el negocio. ¿Alguna pregunta que tengan? Ninguna, profe. Algo que no les haya quedado claro o que necesiten reforzar bien. El saneamiento que vamos con la yema, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el saneamiento que va con la yema? Dani, mierda. La cicatriz, cicatriz de abscisión. Esa. ¿Ok? Aquí es nuestro punto de referencia. Si la vemos claramente, Justo era lo que le quería está preguntar. a la vista completamente, podemos contabilizar esa yema. Ah, ya. Si no, no se puede. ¿Qué más? ¿Qué otra unidad? Es lo mismo todo el sistema de producción. ¿Qué cosa? ¿La forma en la que hacemos la poda? Sí. Más o menos. Vamos a ver en el caso del parrón. Esto es aplicable, muy aplicable a muy parecido a lo que podría ser también un sistema tipo Gale, Open Gale, que son sistemas de producción un poco más modernos. Es el que tiene 4 brazos, Podría tener 4. 2, 4. O podrían ser solo 2 y tienen los cargadores orientados a la relativo. O son pitoas, me parece. Algo más que se les quede ahí en el tintero. Paraguas de mesa, lo mismo. Parecido, vamos a ver una mesa por separado Ah, ya, ok, ok. y ahí abordaremos particularmente el parrón, que es otra historia, es súper diferente a esto, Ah, en el sí. sentido de la orientación de los centros de producción. Ya. Eh, Para poder pasar como puedo. eso, sí, eso lo vamos a ver relativamente pronto. Ya. Nice. Sí, os voy a pasar la lista para que digan presente los docentes. Antonia